Cuando Dios decide juzgar a su pueblo, no siempre usa métodos que nosotros consideraríamos santos. A veces, el Altísimo levanta imperios brutales, naciones sedientas de sangre, conquistadores que no conocen su nombre, para cumplir sus propósitos eternos. Esta es una verdad que destroza nuestras expectativas religiosas y nos confronta con la soberanía absoluta del único Dios verdadero. En los próximos minutos descubrirás cómo el imperio asirio, la máquina de guerra más despiadada del mundo antiguo, se convirtió en el instrumento de disciplina de Dios contra su pueblo escogido. Verás cómo el Señor puede usar incluso la arrogancia y la crueldad humana para cumplir su voluntad soberana, y cómo, al final, ningún poder terrenal puede escapar de su juicio. Esta es una historia sobre el gobierno divino sobre las naciones, donde la misericordia y la justicia de Dios se entrelazan de maneras que desafían nuestra comprensión humana. Hacia el año 740 a.C., mientras el reino del norte de Israel se hundía en la idolatría y la injusticia social, una sombra comenzaba a extenderse desde el oriente. Asiria había dejado de ser una potencia regional para convertirse en el terror de las naciones. Sus ejércitos marchaban como una plaga de langostas, devorando ciudades, deportando poblaciones enteras, sembrando el pánico desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de Armenia. No conocían la misericordia. Su política era simple y efectiva: conquistar, desarraigar, aterrorizar. Los relieves de sus palacios mostraban sin pudor las atrocidades que cometían. Enemigos empalados, ciudades en llamas, cautivos encadenados marchando hacia el exilio. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios estaba obrando. El profeta Isaías, testigo de estos tiempos convulsos, recibió una revelación que debió haberlo estremecido. El Señor le mostró que Asiria, con toda su brutalidad pagana, era nada menos que la vara de mi ira, el bastón de mi furor. Dios mismo había decidido usar este imperio cruel para disciplinar a su pueblo rebelde. Contra una nación impía la enviaré, declaró el Altísimo, refiriéndose a Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le daré orden para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. Las palabras eran duras, casi intolerables. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había decidido entregar a su pueblo en manos de paganos sanguinarios. La ironía era profunda y desconcertante. Israel, que había sido llamado para hacer luz a las naciones, sería castigado por una nación que caminaba en tinieblas absolutas. Los asirios no buscaban glorificar al Dios de Israel. Su objetivo era expandir su imperio, acumular tributos, infundir terror. Adoraban a dioses de piedra y metal, practicaban la adivinación, confiaban en la fuerza bruta de sus carros de guerra y en la disciplina férrea de sus soldados. Sin embargo, sin saberlo, estaban cumpliendo los decretos del Dios eterno. Cada ciudad conquistada, cada templo profanado, cada familia deportada, formaba parte de un plan que trascendía sus ambiciones imperiales. Esta realidad plantea preguntas que incomodan al alma creyente. ¿Cómo puede un Dios justo usar instrumentos injustos? ¿Cómo puede el Santo de Israel emplear la maldad humana para cumplir sus propósitos santos? La respuesta no se encuentra en nuestras categorías morales limitadas, sino en la naturaleza misma de Dios,
quien trasciende nuestros esquemas de justicia humana sin contradecir su propia santidad. El Señor no se contamina al usar instrumentos impuros, del mismo modo que un artesano no se ensucia al usar herramientas manchadas para crear una obra maestra. Mientras tanto, en las montañas de Judá, el reino del sur observaba con creciente terror el avance implacable de las legiones asirias. Las noticias llegaban como ondas de pánico. Samaria había caído. Las tribus del norte habían sido deportadas a tierras lejanas. Las ciudades fortificadas de Israel yacían en ruinas humeantes. El reino del norte, con su capital en Samaria, había dejado de existir como entidad política. Sus habitantes, desperdigados por todo el imperio asirio, se desvanecieron en la historia como las 10 tribus perdidas. La advertencia era clara. Judá podía ser el siguiente. Sin embargo, había algo que los asirios no comprendían en su arrogancia conquistadora. Ellos se veían a sí mismos como los arquitectos de su propio destino, los forjadores de su propio imperio. No reconocían que estaban siendo usados por un poder superior. En sus corazones paganos, atribuían sus victorias a la superioridad de sus dioses, a la eficiencia de su organización militar, a la sabiduría de sus estrategias de guerra. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Preguntaría más tarde el profeta Isaías. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Pero el orgullo humano es ciego a las realidades espirituales, y Asiria caminaba hacia un destino que no podía imaginar. La tensión se intensificaba con cada estación que pasaba. Los ejércitos asirios se acercaban a las fronteras de Judá como una tormenta inevitable. Las ciudades fortificadas de la frontera comenzaron a enviar mensajeros desesperados a Jerusalén. Laquis, una de las fortalezas más poderosas de Judá, reportaba movimientos de tropas asirias en el horizonte. Las caravanas comerciales dejaron de circular por los caminos principales. Los campesinos abandonaban sus aldeas y buscaban refugio detrás de las murallas de las ciudades más grandes. El aire mismo parecía cargado de una tensión que presagiaba calamidad. En los mercados de Jerusalén, los ancianos se recordaban las profecías de Isaías y se preguntaban si había llegado el momento del cumplimiento. ¿Sería Judá preservada por amor al pacto davídico? ¿O compartiría el destino trágico de sus hermanos del norte? La incertidumbre corroía los corazones como un veneno lento, y las oraciones se elevaban desde el templo con una urgencia que no se había sentido en generaciones. El rey Ezequías enfrentaba la prueba más severa de su reinado. Había comenzado su gobierno con reformas religiosas audaces, destruyendo los lugares altos, quebrando las imágenes paganas, restaurando la adoración verdadera en el templo de Jerusalén. Había confiado en el Señor de una manera que sus predecesores no habían mostrado durante décadas. Pero ahora, frente a la máquina de guerra más eficiente de su tiempo, su fe se veía sometida a una presión que amenazaba con aplastarlo. Los consejeros de palacio susurraban estrategias de supervivencia. Quizás era momento de negociar, de pagar tributo, de someterse voluntariamente para evitar la destrucción total. Después de todo, ¿no había funcionado esa estrategia para otros reinos menores? ¿No era mejor la humillación que la aniquilación? Pero Ezequías conocía las profecías. Sabía que Judá no era simplemente un reino más en el tablero político del Medio Oriente antiguo. Era el portador de las promesas de Dios, el custodio del linaje mesiánico,
el último vestigio visible del pacto abrahámico en la tierra. Mientras tanto, en las llanuras asirias, Sennacherib planificaba su campaña con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. Sus generales desplegaban mapas de cuero sobre mesas de madera, marcando rutas de invasión, calculando tiempos de marcha, estimando la resistencia que podrían encontrar. Para ellos, Judá era simplemente otro reino tributario rebelde que necesitaba ser castigado. No había nada especial en esas montañas rocosas, nada sagrado en esa ciudad llamada Jerusalén. Era solo otro obstáculo en el camino hacia la dominación total de la región. Sus escribas ya preparaban los registros oficiales que documentarían la victoria. Sus artesanos diseñaban los relieves que adornarían los palacios de Nínive, mostrando a los reyes de Judá postándose ante el trono imperial. Era una victoria que consideraban inevitable, un capítulo más en la historia gloriosa del imperio que se extendía desde las montañas de Armenia hasta las arenas de Egipto. Pero había fuerzas en movimiento que trascendían los cálculos militares humanos. En el templo de Jerusalén, el profeta Isaías recibía revelaciones que desafiaban toda lógica política. El Señor estaba preparando una demostración de su soberanía que haría temblar las bases mismas del orgullo imperial. Los asirios habían sido útiles como instrumento de disciplina para el pueblo rebelde de Dios. Pero ahora su arrogancia había cruzado una línea que no debían haber atravesado. Habían comenzado a atribuirse la gloria que pertenecía únicamente al Altísimo. Habían empezado a creer que su poder era autógeno, que su éxito dependía únicamente de su propia fuerza y sabiduría. En su soberbia, habían olvidado que eran simplemente herramientas en las manos del Creador de todas las naciones. La paradoja se hacía cada vez más evidente. El mismo Dios que había usado a Asiria para castigar la infidelidad de Israel, ahora se preparaba para juzgar a Asiria por su infidelidad. El instrumento divino se había convertido en objeto de juicio divino. La vara de la ira de Dios había desarrollado una voluntad propia. Había comenzado a gloriarse en sí misma. Había olvidado que su poder era derivado y temporal. Esta es la naturaleza trágica del orgullo humano. Incluso cuando somos usados por Dios para sus propósitos santos, encontramos manera de corromper esa función con nuestra arrogancia. Incluso cuando servimos como instrumentos de la justicia divina, terminamos necesitando ser juzgados nosotros mismos. La crisis se intensificaba porque ambos lados malinterpretaban la situación. Asiria creía que su éxito continuo era evidencia de la superioridad de sus dioses sobre el Dios de Israel. Judá, por su parte, luchaba por entender cómo un Dios justo podía permitir que una nación pagana humillara a su pueblo escogido. Ninguno de los dos bandos comprendía completamente que estaban participando en un drama cósmico que trascendía sus perspectivas limitadas. Un drama en el que Dios estaba orquestando eventos para revelar su gloria tanto en juicio como en misericordia. En una sola noche, la arrogancia de un imperio se desplomó ante el poder silencioso del Altísimo. El ángel del Señor pasó por el campamento asirio y 185,000 guerreros experimentados, veteranos de múltiples campañas, simplemente dejaron de respirar. No hubo batalla,
No hubo resistencia heroica. No hubo últimas palabras épicas. Solo el silencio mortal que sigue cuando Dios decide que la hora del juicio ha llegado. Sennacherib despertó en un campamento convertido en cementerio, rodeado de los cadáveres de lo que había sido la fuerza militar más temible de su época. El emperador que había humillado naciones y deportado pueblos enteros se encontró súbitamente vulnerable, despojado de su poder en una sola noche, obligado a regresar a Nínive con la cola entre las piernas. La historia que sus escribas habían comenzado a redactar sobre la conquista gloriosa de Jerusalén nunca fue terminada. Los relieves que celebrarían su victoria definitiva permanecieron como bocetos inacabados en las mentes de los artesanos muertos. El Dios de Israel había demostrado que los imperios humanos, sin importar cuán poderosos parezcan, son tan frágiles como el rocío matutino ante la presencia del Eterno. Pero la lección más profunda estaba aún por desarrollarse completamente. Asiria había servido su propósito como vara de corrección en las manos de Dios. Pero ahora el instrumento mismo necesitaba ser quebrado. A través del profeta Nahum, el Señor pronunció la sentencia final sobre Nínive. La ciudad cruel sería destruida tan completamente que las generaciones futuras apenas recordarían dónde había estado ubicada. La profecía se cumplió con una precisión terrible. La capital del imperio que había sembrado terror durante siglos fue arrasada por una coalición de babilonios y medos. Sus palacios magníficos fueron reducidos a escombros. Sus bibliotecas con miles de tablillas cuneiformes fueron enterradas bajo toneladas de barro y piedra. Sus templos dedicados a dioses sanguinarios fueron profanados y abandonados. La ciudad que había sido sinónimo de poder imperial se convirtió en un montículo de ruinas, habitado únicamente por chacales y búhos, exactamente como había profetizado Nahum. El silencio que descendió sobre Nínive no era el silencio temporal de una ciudad sitiada, sino el silencio permanente de la muerte. El silencio que habla de juicios divinos cumplidos sin posibilidad de apelación. La ironía histórica es devastadora en su claridad. Asiria había destruido el reino del norte, había dispersado las 10 tribus, había reducido a Judá a una sombra de su antiguo esplendor, había humillado a reyes y había deportado poblaciones enteras. Había sido exitosa en su función como instrumento del juicio divino. Pero cuando llegó el momento de su propio juicio, no hubo misericordia. No hubo segunda oportunidad. No hubo posibilidad de arrepentimiento genuino como la que había tenido en los días de Jonás. Su destrucción fue tan completa que los arqueólogos modernos tuvieron que excavar durante décadas para redescubrir la ubicación exacta de la ciudad que una vez había dominado el mundo conocido. Esta es la naturaleza del juicio divino. Llega en el momento preciso que Dios ha determinado. Y cuando llega, es definitivo e irreversible. La historia de Asiria revela una verdad inquietante sobre la condición humana que trasciende épocas y culturas. Somos capaces de funcionar como instrumentos en las manos de Dios, incluso sin reconocerlo conscientemente. Pero nuestra naturaleza caída nos impulsa inevitablemente hacia la autoglorificación. El poder temporal corrompe, la victoria militar intoxica, el éxito continuo nos engaña, haciéndonos creer que somos los arquitectos de nuestro propio destino.
Asiria no fue única en su arrogancia. Simplemente fue un ejemplo particularmente dramático de la tendencia universal hacia el orgullo que caracteriza a todos los imperios humanos, todas las instituciones humanas, todos los corazones humanos. Su historia es nuestra historia, magnificada y proyectada en la pantalla de la geopolítica antigua.